Ya chicos, muy buenas tardes a todos. Siendo las 18 horas en punto del día de hoy, sábado 19 de noviembre del presente año, lo que vamos a hacer es dar inicio a la ayudantía número 6 de la asignatura de Física Mecánica 2. En este sentido, lo que vamos a hacer es seguir con la nueva unidad relacionada al movimiento armónico simple, particularmente haciendo ejercicios relacionados a los péndulos, haciendo la diferenciación entre los péndulos simples y los péndulos físicos, ya que hay varios elementos que hacen que estos dos péndulos tengan diferentes características y por tanto diferentes formas de poder llegar a estudiar su movimiento, ¿ya? En cuanto a los objetivos, eh, siguiendo la línea de lo que se hace siempre, en primera instancia vamos a desarrollar ejercicios del movimiento armónico simple, que es el tema global en el cual se trabaja, digamos, en esta unidad, pero vamos a ejemplificar los péndulos simples y los péndulos físicos, ¿ya? Todos estos ejercicios son sacados directamente del libro Serway, ¿ya? Que en este caso es una muy buena referencia para la unidad, eh, porque entrega ejercicios que son asociados al péndulo y esos ejercicios tienen bastantes aspectos que pueden servir para explicar, digamos. Así que la recomendación de esta semana es trabajar con el Serway, digamos, ir viendo los ejercicios de ahí. Y vamos a ir estableciendo también pasos, como les digo, para poder resolver los ejercicios y resolviendo las dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Así que, como les digo, todo lo que vamos a trabajar el día de hoy está directamente extraído de dicho libro, del Serway, ¿ya? En cuanto a lo que se ha visto hasta ahora, tenemos el estudio energético del movimiento armónico simple, tenemos el péndulo como tal, pero también tenemos elementos asociados con el movimiento periódico, que en primera instancia después nos trasladamos del movimiento periódico al movimiento armónico simple, y lo que tenemos aquí son resumen de las principales ecuaciones, ¿ya? Si hablamos del periodo y la frecuencia sabemos que es cuánto se demora en hacer un ciclo o una oscilación, el periodo nosotros sabemos que es, eh, eh, o sea, el periodo es cuánto se demora en hacer una, y la frecuencia es cuántas hace por unidad de tiempo, ¿ya? Así que periodo y frecuencia son indicadores muy importantes para estudiar el movimiento periódico, que es un movimiento que se va repitiendo constantemente, y también tenemos la frecuencia angular, ¿ya? La frecuencia del número de ciclos en un segundo, la frecuencia angular es cuántos ciclos se realizan en función de un movimiento de circunferencia completa, es decir, cuántas veces se realiza el movimiento circular. Y tenemos también el movimiento armónico simple, que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es trabajarlo en base al estudio de los resortes y en el estudio de los péndulos, ¿ya? Cuando hablamos del estudio de los resortes, se aplica la ley de Hooke, y a partir de la ley de Hooke salen todas las otras ecuaciones que están relacionadas con la frecuencia, con el periodo y con la ecuación de posición en función del tiempo, donde ahí lo que nosotros vimos la semana pasada es que hay un ángulo asociado con el desfase, pero en realidad todas estas ecuaciones son extraídas directamente de la definición de la ley de Hooke, ¿ya? Haciendo alusión al movimiento armónico simple como un movimiento que siempre se va realizando de manera periódica, y donde además tenemos que para el caso del resorte existe un desplazamiento, por así decirlo, un estiramiento o una compresión respecto de la posición de equilibrio del resorte, ¿ya? Así que, como ya también les recalqué, lo que más se aplica en términos de movimiento armónico simple son resortes y son péndulos, y muchas situaciones físicas pueden ser estudiadas como un resorte o pueden ser estudiadas como un péndulo. Lo otro importante que vamos a trabajar el día de hoy es la diferencia que se establece entre un péndulo simple y un péndulo físico. Si tuviéramos que definir en términos sencillos, el péndulo físico es un poco más complejo porque lo que se trabaja es el momento de inercia del péndulo, porque el péndulo no puede ser trabajado como una partícula puntual, a diferencia del péndulo simple, donde el péndulo como tal puede ser trabajado como una partícula puntual. Y ahí cuando en física no hay un estudio asociado al supuesto de partícula puntual, entonces ahí lo que se hace es trabajar con un centro de masa. Y evidentemente ahí se está trabajando con el momento de inercia del sólido, ¿ya? Es decir, es un sólido como tal, no es un punto que puede suponerse como tal y se pueden simplificar los cálculos. Esa es la diferencia fundamental entre el péndulo simple y el péndulo físico, ¿ya?
Y obviamente tenemos también las ecuaciones básicas asociadas con el periodo y la frecuencia que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero lo importante es destacar que ahora lo que vamos a hacer es ver la diferencia entre el péndulo simple y el físico, entendiendo que, como les digo, el péndulo físico se asocia con el momento de inercia y que por lo tanto eso va a hacer que las ecuaciones cambien, ¿ya? Cuando son sólidos, se estudia el sólido también y su componente de inercia. Así que lo que vamos a hacer es primero ver un ejercicio a modo de recuerdo de movimiento armónico simple y después vamos a partir con ejercicios y teoría de péndulo simple y péndulo físico, ¿ya? Tenemos este ejercicio que nos dice de la siguiente forma. Una partícula da vueltas en contra las manecillas del reloj en un círculo de 3 metros de radio, ¿ya? Con una rapidez angular constante de 8 radianes por segundo, ¿ok? Es decir, tenemos un círculo que tiene un cierto radio, que el radio es de 3 metros, y hay una partícula que da vuelta en contra de las manecillas del reloj, es decir, en sentido contrario al cual se movilizan las manecillas. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que esa rapidez con la cual se moviliza la partícula es de 8 radianes por segundo, y es una rapidez angular, por tanto es omega, ¿ya? De 8 radianes por segundo, ¿ya? Y nos dicen en un instante específico que esté igual a 0, la partícula tiene una coordenada x de 2 metros y se mueve hacia la derecha. Es decir, si nosotros posicionamos en un plano cartesiano esta partícula, en el instante t igual a 0, su coordenada x es de 2 metros, ¿ya? Y nos piden determinar la coordenada x de la partícula como función del tiempo. Es decir, describir una ecuación, en términos de una ecuación, la partícula, digamos, la posición de la partícula en cualquier instante, es decir, una función matemática. No nos piden para un instante en específico como es t igual a 0, está en el 2,0, digamos. No, ahora nos piden una ecuación que pueda describir que nosotros le reemplacemos cualquier tiempo y que nos indique cuál es la posición en ese tiempo de la partícula que describe este movimiento circular. Eso es lo que nos están pidiendo. Nosotros recordemos que hay ecuaciones de posición como la que nosotros vimos de x de t, que era el a por el coseno de omega t más phi. Entonces nos piden algo así, nos piden una ecuación que pueda describir en cualquier instante de tiempo cuál es la posición, ¿ya? El primer supuesto que se hace es que esta partícula que está sobre el círculo es una partícula bajo rapidez angular constante, es decir, no hay aceleración de por medio. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar todo el aparataje matemático o la teoría matemática que hay detrás del movimiento armónico simple? Lo primero que tenemos que hacer es demostrar por qué hay movimiento armónico simple, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que decir que la partícula como tal tiene una sombra, y la sombra es la que produce el movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces esta partícula está sujeta a un movimiento cíclico. Entonces, nosotros tenemos la famosa ecuación que les acabo de mencionar, que esta es una de las ecuaciones principales porque la particularidad que tiene es que para un objeto o una partícula que describe un movimiento armónico simple, describe en función del tiempo cuál es su posición. El tiempo que nosotros le reemplacemos nos va a dar, digamos, cuál es su posición. Lo importante es destacar aquí que aparte de, obviamente, el tiempo, que se reemplaza porque es una ecuación de posición instantánea, tenemos que tener cuál es el ángulo de desfase, cuál es la amplitud y cuál es también la rapidez angular, ¿ya? Y si nos damos cuenta en el enunciado, nos dicen que tiene una rapidez angular constante de 8 radianes por segundo, eso es, como les dije, omega, y aparte nos dicen que esta partícula tiene 3 metros de radio, ¿ya? Entonces, si nosotros estudiamos este círculo, por así decirlo, vamos a hacer un dibujo acá, y obviamente la partícula se está movilizando alrededor de la circunferencia de su contorno, y tenemos el radio. Nosotros podemos decir que el radio, por así decirlo, de este círculo es la amplitud del movimiento oscilatorio, ¿ya? Si nosotros dibujáramos el movimiento que va haciendo, las oscilaciones, la máxima amplitud que alcanza esta partícula está asociada con girar alrededor del eje o alrededor de toda la circunferencia, pero lo importante es que se va moviendo respecto del radio, porque el radio es el que define por así decirlo, el tamaño de la circunferencia, y como está girando alrededor de una circunferencia,
lo máximo que va a girar va a estar dado por el radio. Si el radio aumenta, aumenta cuánto gira, digamos. Así que la amplitud es el radio de la circunferencia, ¿ya? Eso igual es algo que tiene que pensarse un poco más. Así que aquí, en vez de amplitud, en realidad obviamente es la amplitud, pero la amplitud en este problema equivale al radio de la circunferencia, ¿ya? Porque es un movimiento circular y que se está estudiando con un movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, el radio de la circunferencia, como supuesto, es la amplitud, digamos, del movimiento. Tenemos también que la rapidez angular era de 8 radianes por segundo, así que lo tenemos. Y al igual que la semana pasada, nuestra única incógnita es phi. Pero aquí tenemos la particularidad de que tenemos todos los valores, porque nos queda también que en el instante de t igual a 0, hay una posición de 2 metros. Por tanto, en la ecuación acá podemos anular el t igual a 0, porque ya tenemos que en t igual a 0 hay una cierta amplitud, perdón, un cierto estiramiento que es de 2 metros, cierto desplazamiento en realidad, y nos queda una ecuación donde esta parte se hizo 0, así que nos queda 2 metros igual a 3 metros por coseno de phi, ¿ya? A pesar de que nos dieron la rapidez angular de 8, no nos va a servir de mucho en términos de cálculo, porque como está multiplicada por el tiempo es 0, se elimina. Así que nos queda esta ecuación de 2 igual a 3 por coseno de phi. El 3 lo podemos pasar dividiendo y nos queda coseno de phi igual a 2 tercios, ¿ya? Y como nosotros queremos calcular lo que está dentro del coseno, aplicamos la función arccoseno, ¿ya? Que la calculadora creo que es con shift y coseno, y nos da una función arccoseno que tenemos que colocar dentro de la función 2 tercios, ¿ya? Importante que eso esté en radianes y nos va a dar un valor de 0,841 radianes, ¿ya? Igual es importante destacar que si lo hacemos en grados también nos va a dar un valor, pero obviamente hay que tener en cuenta qué valor nosotros tenemos, qué sistema de medición de ángulos nosotros tenemos en la calculadora, ¿ya? Porque si por ejemplo nosotros lo tenemos en radianes, el resultado tenemos que ponerle como unidad de medida radianes, ¿ya? Eso igual es importante. A diferencia del ejercicio de la semana pasada, en este ejercicio no armamos un sistema de ecuaciones porque en una única ecuación ya nosotros tenemos todos los parámetros que hacen que solamente haya una incógnita, que es phi, ¿ya? Entonces ahí calculamos el ángulo phi, y teniendo el ángulo phi nosotros tenemos la ecuación completa, ¿ya? La ecuación que genéricamente hablando es x de t igual a por coseno de omega t más phi. Ahora nosotros la tenemos completa, en términos de que ahora nosotros, si nosotros nos dicen 3 coseno de 8t menos 0,841, nosotros sabemos que cada una de las partes de la ecuación tiene un significado. Que lo que está antes del coseno es la amplitud, que lo que está multiplicando el tiempo dentro del coseno es omega, y lo que está sumando o restando es phi, ¿ya? Ahora bien, el resultado del coseno se coloca más o menos, donde el más o el menos representa el sentido de movimiento. En este caso, considerando como positivo, tal como el enunciado nos dice, el movimiento de las manecillas del reloj, en este caso, como es en contra, va a ir con signo negativo, ¿ya? Vamos a escoger el signo negativo. Y por eso el ángulo de desfase es negativo, es de menos 0,841 radianes, ¿ya? Y así nosotros tenemos una función matemática, porque esto es una función matemática que suministra información de la posición en función de cualquier instante de tiempo, ¿ya? Entonces eso es lo que nos pedía el enunciado, establecer la coordenada x de esta partícula que describe un movimiento circular y a su vez un movimiento armónico simple como función del tiempo. Entonces esta es una aplicación de esta ecuación de acá, que nosotros sabemos que tanto x de t como v de t o como a de t, que son velocidad y aceleración, estas ecuaciones que llevan coseno o seno siempre van a indicar ya sea la posición, la velocidad o la aceleración, pero en función del tiempo. Es decir, para un instante en específico de tiempo. Así que este ejercicio no es difícil, solo que había que hacer algunos supuestos. Por ejemplo, el hecho de, bueno, justificar en términos de por qué estaríamos aplicando movimiento armónico simple, porque obviamente si nos dan en el ejercicio en ninguna parte nos dicen movimiento armónico simple, pero obviamente como estamos trabajando en el contexto de la materia, el ejercicio corresponde a eso, ya, pero la justificación es ver la cantidad de ciclos que está realizando el movimiento, la partícula, y entender que su sombra es la que describe un movimiento armónico simple, ¿ya? Porque el movimiento va en función del radio.
que pasa a ser la amplitud del movimiento, ¿ya? Pero de todas formas este ejercicio es básico, simplemente hay que entender bien cómo aplicar la ecuación de posición, porque esta es la ecuación que permitía resolver el problema, porque aquí la clave era, el enunciado nos decía, determine la coordenada X, y nosotros sabemos, nos dicen, determine la coordenada X en función del tiempo, y nosotros tenemos que siempre saber que siempre que nos den esta ecuación, automáticamente es en función del tiempo, ¿ya? La ecuación siempre es en función del tiempo, dicha ecuación. El x de t, que está acá, x de t igual a coseno de omega t más phi, siempre es en función del tiempo, ¿ya? Así que siempre que nos pidan algo, alguna posición, alguna velocidad o alguna aceleración en la prueba, y nos dicen en función del tiempo, tiene que ser esa ecuación, ¿ya? Ahora, nos podrían hacer una segunda pregunta. Nos podrían preguntar encontrar las componentes de la velocidad y la aceleración de la partícula en cualquier tiempo, ¿ya? Y aquí, evidentemente, nosotros tenemos que saber que, obviamente, si nosotros derivamos la posición, al igual que lo que pasa en el primer ramo cuando hablamos del movimiento lineal, por así decirlo, el MRU, si nosotros derivamos la posición en función del tiempo, vamos a obtener la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Y también si nosotros derivamos la velocidad en función del tiempo, lo que vamos a obtener es la aceleración en función del tiempo, ¿ya? Y a su vez la aceleración en función del tiempo puede ser obtenida como la segunda derivada o derivar dos veces la posición en función del tiempo, ¿ya? Así que lo que nos puede quedar hacer simplemente es derivar la función. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos la función 3,00 metros por coseno de 8t menos 0,841. Nosotros simplemente para obtener la velocidad derivamos esta expresión, ¿ya? Ahí tendríamos que aplicar la derivada de una función por una constante, que la constante es 3 metros, y tendríamos que aplicar cuál es la derivada del coseno, que es menos el seno, ¿ya? Entonces, si nosotros derivamos la función, la constante se deja tal cual. La función era 3 coseno de 8t menos 0,841. Así que la vamos a escribir por acá. Era 3,00 coseno de 8t, era 8t creo, 8,00t menos 0,841. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí, ya, derivar esto. Esta es una constante, así que queda tal cual, 3,00, y la derivada del coseno es menos el seno, así que le colocamos un signo negativo y le colocamos seno de lo mismo, digamos, que está dentro, es decir, el seno de la función como tal. El seno del coseno, digamos, es el seno de 8t menos 0,841, pero a su vez, cuando multiplicamos una función por regla de la cadena, claro, o sea, cuando derivamos una función por regla de la cadena, aparte de derivar la función más grande, que es el seno, es una función compuesta porque dentro del seno hay otra función que es 8t menos 0,841. Así que ahora por regla de la cadena nos toca derivar lo que está dentro. Y la derivada de 8t menos 0,841, el 8t es 8 porque la derivada de 8t es 8, así que lo multiplicamos por 8. Pero el 0,841 es un número, así que queda en 0. La derivada de un número es 0. Así que eso nos queda igual a menos 3 por 8, digamos, que nos queda menos 24 seno de omega t más phi, ¿ya? Y ahora lo mismo hay que hacer para obtener la aceleración. Derivar el menos 24 seno de omega t más phi. La derivada del seno es el coseno, y derivamos lo que está dentro del coseno, que es 8. Así que nos quedaría 24 por 8, y nuevamente coseno de omega t menos phi, que está acá, ¿ya? Pero aquí lo que hay que hacer en el fondo, una vez que se tiene esta función, es simplemente derivar la otra, porque no nos piden para instantes en específico, sino que nos dicen encontrar cuáles son las funciones que describen primero la posición y después ya en un segundo apartado la velocidad y la aceleración, ¿ya? Pero lo importante es que quede claro, así en términos de resumen, que cuando nos dicen función del tiempo es porque tenemos que ocupar la ecuación de posición o de velocidad o de aceleración, ¿ya? Y siempre, si tenemos ya la posición y queremos la velocidad, simplemente va a ser derivarla en función del tiempo. Y lo mismo con la aceleración, derivarla, ¿ya? A pesar de que se aplica cálculo y de que hay que derivar, en realidad estos ejercicios son los más fáciles porque
Derivar estas funciones no es muy complicado y en realidad el desafío es tener la ecuación, ¿ya? Porque en este ejercicio, a pesar de que se ve corto, había que formular la ecuación de posición y en función de esa ecuación, obviamente ya ir derivando para obtener la otra, ¿ya? Así que eso, no sé si hay alguna duda de este ejercicio. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ya hablando un poco más de lo que tiene que ver con el péndulo simple. Ya, el péndulo simple, como les dije al comienzo, está relacionado con, primero que todo, suponer que el péndulo como tal tiene una masa despreciable que por lo tanto puede ser trabajado como un objeto puntual, ¿ya? No nos importa la distribución de masa que tiene el péndulo, eso es en el fondo. Cuando nos importa la distribución de masa, hablamos del momento de inercia del sólido. Y lo otro importante, si nosotros notamos lo que es un péndulo, obviamente el péndulo, aquí suponemos que es una especie de reloj, por así decirlo, que tiene puede ser una cuerda o alguna varilla que va girando, ¿cierto? Como lo hace un péndulo de un reloj, va girando entre una cierta amplitud, ya un movimiento cíclico porque va y viene desde una posición de equilibrio y donde siempre hay un movimiento asociado a ciertos límites, o sea, no puede estirarse más de una cierta cantidad y el movimiento va siguiendo un ciclo. Y obviamente si estudiamos el movimiento del péndulo, hay un ángulo que está asociado con cuánto se desplaza respecto de la posición de equilibrio, el péndulo. Es lo mismo, el péndulo tiene un largo. Hay un largo del péndulo, digamos la punta del péndulo tiene una cierta masa y nosotros podemos hacer también el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Como esto es una varilla o es una cuerda o algún material del cual cuelga el péndulo, entonces como hay una cuerda, por así decirlo, hay algo de lo cual cuelga, hay una tensión, ¿ya? Hay una tensión de la cuerda. Tenemos este ángulo y también tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Como cualquier cuerpo, hay un componente del peso que apunta hacia el centro de la Tierra, pero evidentemente podemos ver que hay una componente en X del peso y una componente en Y del peso, la cual está producida por el ángulo de abertura o el ángulo de estiramiento, por así decirlo, o de desplazamiento del péndulo respecto a su posición de equilibrio. Así que si nosotros estudiamos la segunda ley de Newton con este péndulo, vamos a llegar a una expresión, por ejemplo, en función del largo del péndulo y de la gravedad para el periodo. Es decir, el periodo del péndulo va a estar dependiendo de cuán largo es ese péndulo y de la aceleración de la gravedad y de absolutamente nada más, de ninguna otra variable. Pero entendiendo que el periodo es cuánto se demora en hacer un ciclo, entonces se va a demorar en hacer un ciclo un valor que va a depender solamente de cuán largo es el péndulo, ¿ya? Esto para los péndulos simples donde nosotros ignoramos su masa, por así decirlo, ¿ya? Obviamente, si nosotros aplicamos segunda ley de Newton, vamos a llegar a estas ecuaciones de acá, donde, por ejemplo, tenemos que asumir además que los ángulos que se producen son pequeños, son menores a 10 grados o tendientes a los 10 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el ángulo es más grande, el movimiento que se describe en el péndulo ya no va a ser un movimiento armónico simple, ¿ya? Así que los ángulos θ en lo posible tienen que ser menor a 10 grados, ¿ya? Esa es otra suposición importante. Ya mayor a 10 grados, el movimiento ya no es armónico simple, ¿ya? Así que si nosotros estudiamos el movimiento de este péndulo según la segunda ley de Newton, vamos a llegar a expresiones como esta, donde nos damos cuenta que el movimiento del péndulo, en este caso el periodo, solo depende del largo y de la aceleración de la gravedad, ¿ya? Eh, y tal cual dice acá, en otras palabras, el periodo y la frecuencia de un péndulo simple solo dependen de la longitud de la cuerda y de la aceleración, ¿ya? El periodo entonces es independiente de la masa. ¿Cuál es la masa del péndulo? Y aquí tenemos un ejercicio aplicado, también extraído del libro, eh, base del curso, digamos, y nos hablan de Christian Huygens, fue un científico, dice, el mayor relojero de la historia sugirió que se podía definir una unidad internacional de longitud como la longitud de un péndulo simple que tiene un periodo exactamente un segundo, ¿ya?
¿Cuánta más corta sería la unidad de longitud actual si se hubiese seguido su sugerencia? ¿Ya? Este es el científico, en realidad, para hacer idea de que estamos hablando de una idea que él sugirió. Dicen que él sugirió que la longitud que se trabaja en cualquier sistema físico debiese tomar como referencia la longitud de un péndulo simple. Ya, eso fue lo que dijo él. ¿Cuál es la característica de este péndulo simple? Que su periodo es exactamente 1 segundo. Es decir, que ese péndulo simple se demora 1 segundo en hacer su movimiento de vaivén respecto de su posición de equilibrio. Un ciclo completo, el péndulo se demora 1 segundo. Y para, obviamente, como nosotros sabemos que el periodo es 1 segundo para este científico, y el periodo está definido como 2 veces pi por la raíz del largo del péndulo simple dividido la gravedad, evidentemente tiene que haber un largo específico para poder definir que reemplazando ese largo en la ecuación nos dé el periodo de 1 segundo, ¿ya? Es como decir esta ecuación de acá, que 1 es igual a 2pi por la raíz de L, que es el largo del péndulo, dividido la gravedad, que es 9,8. Es decir, nosotros tendríamos que despejar esta ecuación, el largo, para saber cuál es el largo que hace que el periodo sea 1, ¿ya? Porque lo que proponía este científico es que se utilice ese, ese parámetro como unidad de medición de la longitud, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en base a un péndulo simple. Nosotros sabemos que el péndulo simple eh, tiene relación con lo que ya dijimos de no influye la masa. Entonces, nosotros, tal como les digo acá, si despejamos el largo de acá, vamos a llegar a una expresión matemática que está asociada con cuál tiene que ser ese largo. Es decir, vamos a resolver esa ecuación ahora. Esa es la forma en la cual nosotros tenemos que saber, ¿ya? Entonces, vamos a hacerla paso a paso lo que dijimos acá. El periodo del péndulo simple es 2 veces pi por la raíz cuadrada de el largo del péndulo simple dividido la gravedad, ¿ya? Nosotros sabemos que para el científico Christian Huygens, el péndulo simple que nosotros tenemos que considerar es de 1 segundo, ¿ya? Es decir, se demora 1 segundo en hacer un ciclo completo. Entonces nosotros reemplazamos el 1 segundo acá, o podríamos en realidad despejar L y después reemplazar el 1 segundo, en realidad es lo mismo. Pasamos dividiendo el 2pi, y nos queda igual a la raíz de L dividido G. Entonces, sabemos que para eliminar la raíz tenemos que aplicar cuadrado a ambos lados, nos queda 1 dividido 2pi al cuadrado, igual al cuadrado de L partido G en una raíz, lo cual aquí tenemos índice 2, se elimina el cuadrado, nos queda 1 dividido 4pi cuadrado, igual a L partido G. Entonces, ahora podemos pasar multiplicando G, nos queda 1 dividido 4pi cuadrado por G igual a L. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el largo, ¿ya? ¿Cuál sale acá? ¿Ya? Si nosotros reemplazamos el periodo de 1, en realidad es lo mismo que acabamos de hacer, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos 1, reemplazamos la gravedad como 9,8 y 4pi cuadrado, es exactamente lo que tenemos aquí, es decir, 1 por 9,8 dividido 4pi cuadrado nos va a dar un valor. Eso si lo hacemos en calculadora nos da 0.248 metros. ¿Eso qué quiere decir? Tal está acá, que bajo la teoría propuesta por Christian Huygens, donde se considera un péndulo simple de periodo 1 segundo, la longitud debiese ser de ese péndulo obviamente 0,248, y es decir, en el sistema internacional de unidades debería definirse la longitud en función de 0,248 metros. La pregunta es, ¿cuánto más larga sería la unidad de longitud actual? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en base a 1 metro igual a 100 centímetros. Entonces, siempre nosotros trabajamos en base a metros. Entonces, ¿cuánto más larga sería? Esa es la pregunta, 0,248 metros, ¿ya? Si nosotros el metro lo restamos con 0.248, nos va a dar un cuánto más largo es, ¿ya? Y sería ligeramente menor a 1/4 de su longitud actual, porque 1 metro son 100 centímetros, pero ahora nosotros estamos trabajando con
1 menos 0,248 metros, ya. Y sabemos que en la cuarta parte de un metro es 0,250 metros, es decir, esto es casi un cuarto menos de lo que se trabaja actualmente. Actualmente en todo el mundo se trabaja con un metro igual a 100 centímetros, es decir, se está trabajando con un metro y lo que proponía Huygens es trabajar con 0,248 metros, es decir, trabajar con la cuarta parte del metro actual, ¿ya? Este es un ejercicio eh, que si bien puede parecer conceptual, en realidad lo que más cuesta acá es proponer la metodología para resolverlo, porque si nos damos cuenta, nos habla de una suposición de un científico y nosotros tenemos que ver cómo con la información que nos dan podemos llegar al periodo. O sea, tenemos el periodo, cómo podemos llegar a la longitud. Entonces, la única alternativa es despejar la longitud de una expresión matemática que relaciona el periodo, ¿ya? Que es esta ecuación de acá, ¿ya? 2pi por la raíz cuadrada del largo del péndulo simple dividido la gravedad. Con esta ecuación nosotros podremos llegar a obtener el periodo, ¿ya? Por eso es que les digo que todas estas ecuaciones que se dan al comienzo en el formulario son sumamente importantes para poder ir resolviendo los ejercicios, ¿ya? Estas ecuaciones que están acá, recuerden que solo sirven para el péndulo simple. Entonces, en la prueba va a ser un desafío darse cuenta de cuándo se está hablando de un péndulo simple y de cuándo se está hablando de un péndulo físico, ¿ya? Entonces, el péndulo simple trabaja con ángulos pequeños, además de que trabaja con ángulos pequeños, se puede trabajar como una partícula puntual su distribución de masa, o sea, no tiene distribución de masa, se puede trabajar como una partícula puntual, ¿ya? No es necesario estudiar el péndulo como un sólido. Eso es en resumidas cuentas. ¿Ya? Es una partícula puntual, de masa despreciable. Ahora tenemos el concepto del péndulo físico. ¿Ya? A diferencia del péndulo simple, el péndulo físico tiene características asociadas con la distribución de la masa. ¿Ya? Aquí nos dice que si un objeto que cuelga oscila en torno a un eje fijo que no pasa a través de su centro de masa y el objeto no se puede aproximar como una masa puntual, no se puede trabajar el sistema como un péndulo simple. En este caso se llama péndulo físico, ¿ya? El péndulo físico entonces es un cuerpo que no se puede trabajar como una masa puntual, ¿ya? Que el eje por el cual gira, digamos, el péndulo en su posición de vaivén no pasa por su centro de masa. Entonces tenemos que aproximar a un estudio del sólido o de las partículas de las cuales se compone este péndulo. Y sabemos que cuando estudiamos los sólidos y estudiamos su masa, o sea, cuando su masa ya importa para el estudio físico, cuando importa la masa, entonces inmediatamente momento de inercia. Eso se nos tiene que venir a la mente, aplicar el momento de inercia. Y para eso, obviamente, a partir de esta situación, que también es un péndulo, pero que ahora nosotros tenemos que estudiar la masa, entonces aplicamos la segunda ley de Newton al igual que antes, solo que ahora se involucra el concepto de momento de inercia. ¿Ya? Y cuando hay un sólido, bueno, aplicamos la segunda ley de Newton para la rotación, que es la sumatoria de torque, que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ya? Independiente de eso, hay una ecuación diferencial de por medio, una demostración matemática, pero lo importante es que vamos a llegar a una ecuación como esta, donde la frecuencia angular es la raíz de la masa por la gravedad por la distancia con el eje y dividido el momento de inercia, ¿ya? A su vez, tenemos también que obviamente como hay equivalencias para pasar de la velocidad angular al periodo y la frecuencia, nosotros a partir de esta ecuación podemos llegar al periodo. Ya nosotros sabemos que el omega es 2 veces pi por la frecuencia, ¿ya? Tal como lo vemos en el formulario, donde el formulario nos dice, por ejemplo, que, claro, omega es más por acá. Omega es 2 veces pi por la frecuencia, o lo mismo, omega es 2 veces pi por el periodo, o sea, dividido el periodo. Entonces nosotros podemos, a partir de esta expresión de omega, omega como es 2 veces pi por la frecuencia, sería 2, podremos despejar la frecuencia, que sería, de acá sería omega dividido 2pi, ¿cierto? Entonces nos quedaría omega, que es la raíz de mgd, dividido el momento de inercia, y eso dividido 2pi. Y ahí obviamente ahí se puede arreglar la ecuación para que sea mucho más clara, y eso nos quedaría igual a la frecuencia. Y a su vez la frecuencia 1 dividido el periodo, entonces aquí esto se pueden ir obteniendo expresiones para llegar a la frecuencia del periodo.
Entonces sabemos que una vez que tenemos ya sea frecuencia, periodo, frecuencia angular, es muy fácil llegar a cualquiera de las otras expresiones porque independiente del estudio que se haga, si es momento de inercia o si es un péndulo simple, igualmente estas ecuaciones son válidas. Es decir, las ecuaciones que no cambian nunca para periodo, frecuencia y frecuencia angular son ecuaciones como estas, las del movimiento periódico. Estas ecuaciones son independientes del péndulo, ¿ya? O independientes de un resorte. Para cualquier cuerpo que oscila, siempre su frecuencia es 1 dividido el periodo, su periodo es 1 dividido la frecuencia, obviamente se despeja de acá, y siempre la rapidez angular es 2 veces pi por la frecuencia o 2 veces pi dividido el periodo. Ya sabes, eso es algo que no cambia. Obviamente ya si es un estudio de un resorte, se involucra la constante del resorte, o si es un péndulo simple o un péndulo físico, ya el péndulo físico lleva la inercia, el aumento de inercia, o el péndulo simple lleva el largo. Pero las ecuaciones que no cambian son esas, las más básicas del movimiento periódico. Entonces con esto, nosotros tenemos estas ecuaciones de acá, ¿ya? Que el periodo a veces pi partido de la frecuencia, como les acabo de decir, y reemplazando la frecuencia angular, en realidad nos va a quedar que el periodo 2 veces pi por la raíz cuadrada del momento de inercia dividido la masa por la gravedad y por la distancia, ¿ya? Así que estas ecuaciones se van ocupando para demostrarlas en casos específicos. Hasta el momento en la asignatura hemos trabajado con los resortes, ¿ya? Y hemos trabajado con los péndulos, ¿ya? Ahora, los péndulos tienen péndulos simples y péndulos físicos, ¿ya? Como les digo, las ecuaciones básicas de periodo, de frecuencia y de frecuencia angular son las mismas, solo que cambian específicamente cuando hablamos de resorte, péndulo físico simple, porque en el resorte está la constante del resorte, en el péndulo físico se involucra el momento de inercia y en el péndulo simple el largo, ¿ya? Es básicamente eso. Estas son las mismas, solo que se adaptan a si es un resorte, si es un péndulo simple o un péndulo físico, ¿ya? Ahora tenemos un ejercicio para poder aplicar esta idea del péndulo físico, ¿ya? Una barra uniforme de masa m, si nos dan una masa genérica, y de longitud L, se articula en torno a un extremo y oscila en un plano vertical. Y nos piden encontrar el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeña, es decir, el ángulo es pequeño. ¿Ya? Es básicamente eso. Entonces tenemos una situación como esta, donde tenemos una varilla. La varilla obviamente tiene un centro de masa y también hay un pivote, que es por donde pivotea o por donde gira, que está en el extremo, ¿ya? Y nos dicen que está articulada en torno a su extremo, es decir, se mueve desde su extremo, pero que además nos piden encontrar el periodo, ¿ya? Obviamente tiene un centro de masa y en el centro de masa está el peso, ¿ya? Pero se articula o se moviliza desde el pivote, desde el extremo, ¿ya? Es decir, se va moviendo de esta manera, pero está unida al extremo, ¿ya? Básicamente eso. Y obviamente nosotros vamos, en la fórmula hay un D que está relacionado con el MGD. Esta es una distancia, ¿ya? Y esa distancia es la distancia que hay entre el centro de masa y entre el pivote. Y así el largo total de la varilla es L. La distancia entre el centro de masa y el pivote es L medio, ¿ya? A eso se refiere con distancia, la distancia entre los ejes, ¿ya? Eh, Así que lo que tenemos que hacer es ir viendo qué es lo que podríamos hacer. Para eso nosotros tenemos que el periodo es 2 veces pi por el momento de inercia dividido mgd, ¿cierto? Periodo igual a 2 veces pi por la raíz del momento de inercia dividido mgd. Así que nos queda 2 veces pi por el momento de inercia, que en este caso es de una varilla uniforme, ¿ya? En torno a un eje a través del extremo. Ya nosotros podemos llegar y tener por conocimiento esta expresión de 1/3 de ml cuadrado, o podríamos tener la que es por el centro de masa y aplicar el teorema de Steiner para poder llegar a la del extremo, o ya de lleno saber cuál es la del extremo, que igual estas varillas son las más simples que se estudian, por tanto igual es probable que se sepa esta fórmula o que la den, pero sabemos que el momento de inercia de una varilla que gira a través de su extremo es 1/3 de su masa por su largo al cuadrado. Entonces lo reemplazamos aquí, ya lo reemplazamos simplemente
y reemplazamos mgd. Y el mgd, el d ya dijimos que es la distancia que hay entre el centro de masa y donde se encuentra el pivote o el eje de giro, ¿ya? Y si vemos el dibujo, obviamente el centro de masa de una varilla está justo en la mitad. Y obviamente el pivote, como nos dicen que está en un extremo y el largo de la varilla es L, ¿cuál es la distancia entre la mitad del, digamos, de la varilla, que es el centro de masa, y el extremo? Como es justo la mitad, es justamente el largo dividido por 2. Así que ahí nosotros reemplazamos en L, en distancia L medios, ¿ya? Y ahora nosotros podemos, por ejemplo, acá, aquí es L cuadrado y aquí es L, eliminar una L, y obviamente el resto ya se va despejando, digamos, porque adentro de la raíz es un tercio de ml cuadrado dividido mg L medios, ¿cierto? Aquí se puede, por ejemplo, eh, eliminar un L, nos queda un tercio de ml, ¿ya? Dividido 3G, y eso por nada más. Ahora, tenemos los 3 que también se pueden eliminar, y además tenemos el tema de, bueno, las masas también, era mg acá abajo. Los m también se eliminan, así que nos queda simplemente 2 tercios, 2L dividido 3G adentro, ¿ya? Y con eso simplemente nosotros podemos encontrar la expresión, porque esto es una raíz cuadrada y se multiplica por 2pi, ¿ya? Ahí tenemos la expresión para el periodo en función de cuál es el momento de inercia de esa varilla, ¿ya? Aquí lo que cambia para cada ecuación es que obviamente cada sólido tiene una expresión distinta para el momento de inercia y también tiene una distancia distinta respecto del eje con el centro de masa, ¿ya? Así que ahí tenemos esta expresión que es la que nos define, digamos, cuál es el periodo eh, cuál es el periodo, digamos, de oscilación de esta varilla que tiene un pivote en su extremo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del péndulo físico, no necesariamente es un péndulo como tal, sino, como les digo, un cuerpo que puede estudiarse como si fuera un péndulo. Eso es lo que pasa en física. Por ejemplo, la semana pasada vimos un ejercicio de resortes, pero en realidad no era un resorte como tal, sino que era un vehículo que cuando se subía una persona se movía de forma vertical, como que el vehículo se levantaba cuando se subía una persona. Aquí pasa lo mismo. Los objetos que nosotros estudiamos son péndulos o resortes, ya sean simples o físicos, o sea, claro, péndulos ya sean simples o físicos o resortes, ahí sí, pero hay situaciones de la vida real que pueden estudiarse como si fueran un resorte o que pueden estudiarse como si fueran un péndulo, ¿ya? Y tal es el caso de este ejercicio, que puede trabajarse como un péndulo físico. Así que, a modo de resumen ya, lo que nosotros podemos decir como principal diferencia es que en el péndulo simple la fuerza de gravedad actúa sobre el centro de masa y por tanto la masa es despreciable, ¿ya? Y lo que tenemos es que el periodo de oscilación depende netamente del largo, ¿ya? Y en el caso del péndulo físico, la fuerza de gravedad ya puede trabajarse en función del momento de inercia porque la masa ya no puede, digamos, asumirse como despreciable, sino que hay un estudio asociado a la masa y por tanto se aplica el momento de inercia. Así que esa es la principal diferencia entre péndulo simple y péndulo físico, ¿ya? Tenemos otro ejercicio también de tipo péndulo físico donde queremos comparar qué implican ambos conceptos de péndulo simple y de péndulo físico. ¿Qué nos dicen? Suponga que el cuerpo de la figura es una varilla uniforme de longitud L, cuyo pivote se encuentra en un extremo, ¿ya? Entonces es una varilla, tal como en el ejercicio anterior, esta varilla de acá, digamos, y que tiene un pivote en su extremo, acá. Es decir, por ahí es donde gira, está el eje de giro Z. Y nos piden calcular el periodo de su movimiento. Es un ejercicio bastante similar al anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente también tenemos el peso asociado con digamos, por ser un cuerpo, digamos, está sujeto a un peso, que es producto de la gravedad, y hay una componente del peso
que está asociada con el eje X y una componente del peso asociada con el eje Y. Si nosotros hacemos la descomposición de coordenadas o de componentes rectangulares de este peso, ¿ya? Porque hay un ángulo y por tanto el peso no es directamente recto, sino que está sujeto a un ángulo. Lo mismo acá, hay un ángulo de desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Bastante similar todo el diagrama de cuerpo libre que se le hace a estos péndulos, ¿ya? Entonces, en este caso, como es un péndulo físico, nosotros tenemos que aplicar la ecuación, que es exactamente la misma del ejercicio anterior, es decir, 2pi por el momento de inercia dividido mgd, ¿ya? Este es el mismo ejercicio, pero sacado de otro libro, ¿ya? Donde nosotros tenemos el momento de inercia, se reemplaza por la distancia, por la gravedad y por la masa, así que llegamos a una expresión que permite calcular el periodo. Ahora sí, tenemos información precisa de cuál es el largo eh, cuál es el largo, digamos, de la varilla. Por ejemplo, si asumimos que es de 1 metro, ¿ya? Y que obviamente la gravedad es 9,8, nosotros reemplazamos el largo que es 1 metro, reemplazamos la gravedad y nos da justamente cuál es el periodo en el cual oscila, digamos, esta varilla, ¿ya? Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que hablamos? Nosotros podríamos calcular el periodo, que es 1,64, y compararlo con alguna otra situación física, ¿ya? En este caso particular, el periodo nos da de 1,64 y si nosotros lo aplicáramos en función, por ejemplo, de un cuerpo que no está sujeto a una distribución de masa, por ejemplo, aquí nosotros esta expresión la sacamos del péndulo físico porque la obtuvimos con el momento de inercia y nos da obviamente 2L dividido 3G, es decir, esta ecuación se hace asumiendo el momento de inercia, pero podríamos hacer la misma ecuación, pero sin asumir un péndulo físico, es decir, la ecuación del periodo para un péndulo simple. Y la ecuación del periodo para un péndulo simple es simplemente 2 veces pi por la raíz de L partido G, ¿ya? 2 veces pi por la raíz de L partido por G, ¿ya? Es 2 veces pi, vamos a escribirla por acá, 2 veces pi por la raíz de L dividido por G. Y si nosotros reemplazamos nos quedaría 2 veces pi por la raíz de 1 dividido 9,8, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos eso en calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Sería la raíz de 1 dividido 9,8, 1 dividido 9,8, eso nos da 0,3194, 0,3194 y multiplicado por 2pi, lo podríamos multiplicar por 2 por 3,1415 y eso nos da un periodo de 2,007 aproximadamente. Entonces aquí vemos que la expresión para el péndulo simple nos da un valor mayor que la expresión para un péndulo físico, ¿ya? Es decir, el periodo de oscilación de un péndulo simple respecto de un péndulo físico es, en este caso, ligeramente menor para el péndulo físico, ¿ya? Entonces nosotros podemos comparar eh, cuál es la variación que se produce al considerar un cuerpo como un sólido respecto de considerar un cuerpo como una masa despreciable, ¿ya? Ahora tenemos un ejercicio también asociado con el movimiento armónico, pero ya aplicado a algo un poco más didáctico, digamos. Dice, todos los animales que caminan, incluido el ser humano, tienen un ritmo o un paso natural para desplazarse. Ya, es decir, todos los animales tienen una forma de caminar, ¿ya? Una forma en la cual caminan, en la cual hacen sus pasos, por así decirlo, ¿ya? Obviamente hay animales que caminan mucho más rápido que nosotros, hay otros que caminan más lento. Entonces, a eso va, digamos, que por la diversidad de especies que hay, el número de pasos que se realizan por minuto, como aquí dice, es decir, el número de pasos por minuto que resulta más cómodo que un ritmo más rápido o más lento. Es decir, hay animales que van más rápido, otros más lento. Nos dicen, suponga
que el ritmo natural corresponde a la oscilación de las piernas como un péndulo físico. Es decir, ahora nos están ejemplificando que el ritmo natural del movimiento de algún animal, o algún mamífero, o de alguna persona, es o se puede asimilar al movimiento que realiza, digamos, un péndulo físico. Eso nos está diciendo. ¿Cómo depende el paso natural de la longitud L de la pierna medida de la cadera al pie? Considera la pierna como una varilla uniforme con pivote en la cadera. Es decir, nuestra pierna es una varilla cuyo pivote es la cadera. Eso nos está diciendo. Y además nos dicen que pruebas fósiles demuestran que el Tyrannosaurus rex, un dinosaurio bípedo que vivió hace 65 millones de años, tenía una longitud de pierna de 3,1 metros. Ya eso medía la pierna de un Tyrannosaurus rex. Y que tenía una longitud de zancada de 4 metros, es decir, podía hacer un paso de 4 metros. ¿Ya? La distancia de una huella es la siguiente del mismo pie, esa es la zancada. Estime la rapidez con la que caminaba el Tyrannosaurus rex. O sea, este es un ejercicio un poco más distinto, mucho más aplicado en realidad, donde nos hablan primero que todo de algunos supuestos. En primero, que nos dicen que todas las especies, digamos, incluida el ser humano, tienen una forma particular o natural de desplazarse. Algunos lo hacen más lento, otros lo hacen más rápido. Y nos dicen que supongamos que el movimiento en el cual se mueven las piernas es un péndulo físico. Eso nos está diciendo. Y nos dicen además que supongamos que la pierna es una varilla uniforme con pivote en la cadera. Entonces nos preguntan primero de qué depende el paso de la longitud de la pierna y después nos dan el ejemplo del Tyrannosaurus que tenía un largo de pierna y que tenía una zancada de cierta magnitud. Nos preguntaban con qué rapidez caminaba. Entonces aquí tenemos el famoso Tyrannosaurus rex. La longitud de la pierna, obviamente el largo de su pierna, desde donde surge la pierna hasta sus pies, digamos, y que la zancada es la distancia entre una huella y la otra, ¿ya? Eso es la zancada o la longitud de la zancada, ya para que quede más claro. Tenemos supuestos, en primero, obviamente, como se nos dice, vamos a tratar a la pierna, digamos, como un péndulo físico, con longitud de zancada, y además vamos a trabajar con la pierna como una varilla, ¿ya? Entonces, obviamente ya puede que haya un contexto asociado con dinosaurios y con animales, pero en realidad los supuestos son los importantes porque como es un péndulo físico, en realidad el periodo de la pierna es 2 veces pi por la raíz de 2L partido 3G. Obviamente en realidad es el momento de inercia dividido mgd, y eso en una raíz cuadrada multiplicado por 2pi, ¿cierto? Pero nos dicen, al igual que en los dos ejercicios que vimos antes, que esta es eh, una varilla uniforme, y ya sabemos que cuando pivotea, digamos, en un extremo, es un tercio de ml cuadrado, así que si nosotros reemplazamos el momento de inercia, nos va a dar 2 veces pi por la raíz de 2L partido 3G, ¿ya? Entonces lo que nosotros podemos apreciar de esta expresión es que el periodo varía en función obviamente de la aceleración de la gravedad, que en realidad es constante porque es de 9,8, así que en realidad varía en función de la raíz de L, ¿ya? Entonces cada paso toma medio periodo, porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Entonces, así que el ritmo de la caminata es el doble de la frecuencia de oscilación. ¿Por qué? Porque la frecuencia de oscilación es 1 dividido el periodo. Entonces, si nosotros dividimos el periodo en 1 dividido el periodo, nos va a dar la frecuencia. Entonces, en realidad, el componente por el cual crece el periodo es que a mayor longitud de pierna es menor el ritmo, ¿ya? Porque la longitud está dentro de una raíz. Entonces, la raíz hace que eh, si nosotros aumentamos el largo, disminuye el ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo va en función de la frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia es cuántas revoluciones hacen un segundo. No cuánto se demoran en hacer una, sino cuántas hacen un segundo, porque es un ciclo por segundo, o lo que es lo mismo, un hertz, ¿cierto? Entonces, si nosotros despejamos la frecuencia, es 1 dividido el periodo, así que sería 1 dividido 2 veces pi por la raíz de 2L dividido 3G. Entonces, el L está en el denominador, está en la raíz de un denominador. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos una división, A dividido B, mientras más grande es el numerador, más grande es la cantidad. Digamos, si X es A partido B, a medida que aumenta A, aumenta X, pero a medida que aumenta B, entonces disminuye X, ¿ya? Entonces, como el denominador está involucrado con L, entonces si aumenta L, disminuye el ritmo o disminuye la frecuencia, ¿ya?
Esa es la distinción, porque nosotros tenemos una expresión para el periodo, pero queremos la frecuencia, porque la frecuencia nos indica el ritmo, ya cuánto se hace por unidad de tiempo. Entonces, como si nosotros despejamos la frecuencia, el largo, que es lo único que varía, digamos, dependiendo de cada animal, el largo es el que influye en el movimiento. Y como está en el denominador, por aritmética básica, si el denominador aumenta, eh, disminuye, digamos, el resultado de la división. Y el resultado de la división es la frecuencia, ¿ya? Así que este es un ejercicio bastante conceptual donde tenemos que ver cómo aumenta o cómo disminuye la frecuencia, asociándose que para ello está influyendo el largo de la pierna del animal, ¿ya? Y luego, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, hablaban del tiranosaurio, que tenía un largo de pierna de 3,1 metros y tenía una cierta longitud de zancada, y nos decían o nos pedían estimar la rapidez con la que el Tyrannosaurus Rex camina, ¿ya? Así que para eso nosotros tenemos lo mismo, es un péndulo físico, 2 veces pi por la raíz de 2L partido 3G. Así que tenemos el largo de la pierna del tiranosaurio, que es de 3,1 metros, tenemos la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo, así que simplemente nosotros tenemos el periodo en el cual realiza, digamos, un paso el tiranosaurio, ¿ya? Porque el periodo es cuánto se demora en hacer un ciclo, en este caso el ciclo es la zancada. A su vez, nosotros tenemos que, del primer semestre, la velocidad en realidad siempre es el espacio que se recorre o la distancia entre el tiempo. Eso es la velocidad. Y nos piden la rapidez o la rapidez lineal. No nos dicen rapidez angular, sino rapidez lineal, que es distancia partido tiempo. La distancia es la distancia entre zancada que nos da el enunciado, que es de 4,0 metros, y tenemos también el tiempo, que en términos de el movimiento que se describe de tipo péndulo, digamos, es el periodo que acabamos de calcular, el periodo donde el Tyrannosaurus Rex hace un paso, que es de 2,9 segundos. Con eso nosotros podemos obtener el valor de la velocidad, que podemos decir que es de 5,0 kilómetros por hora. Es decir, hace 65 millones de años, ¿cierto? El Tyrannosaurus Rex, con las condiciones anatómicas que tiene, en realidad que son un largo de pierna de 3,1 metros, andaba a 5 kilómetros por hora, ¿ya? Es decir, en una hora podía llegar a recorrer 5 kilómetros el tiranosaurio, ¿ya? Eso es en el fondo lo que estamos viendo. Este es un ejercicio aplicado porque lo que estamos viendo, nuevamente lo reitero, es que el movimiento puede ser trasladado en función de estudiarlo como un péndulo, en este caso un péndulo físico, ¿ya? Ahí vamos viendo que hay problemas donde se puede aplicar la idea del péndulo o aplicarse la idea del resorte, ¿ya? Y obviamente se aplican las ecuaciones. Diferentes cuerpos, diferentes objetos físicos pueden ser entendidos como un péndulo físico, como en este caso que las piernas de un animal, y en particular del Tyrannosaurus Rex, puede ser trabajada como un sólido, ¿ya? Y por tanto como un péndulo físico. Tenemos un ejercicio, pero en realidad por temas de tiempo y además asociado a que se resuelve de la misma manera en la cual ya hemos hecho los ejercicios, lo vamos a dejar para la otra clase si es que es necesario, ¿ya? Pero lo que hemos hecho el día de hoy es simplemente ir trabajando con la diferenciación que se produce entre el péndulo simple y el péndulo físico. Lo que no se les puede olvidar que péndulo simple y péndulo físico tienen ciertas características que hacen que su estudio sea distinto. El péndulo simple, la masa se puede despreciar y el periodo, y por tanto la frecuencia y la frecuencia angular van a depender del largo del péndulo, que para el caso del péndulo físico vamos a estar asociados a la distribución de masa, porque es un sólido cuya masa no se puede despreciar y por tanto vamos a tener que recurrir al momento de inercia, ¿ya? Así que vimos distintos ejercicios donde vimos tanto péndulo simple como péndulo físico, donde además lo que no se puede olvidar es que a pesar que obviamente las ecuaciones son distintas, porque el péndulo físico trabaja con el largo del resorte, el péndulo simple trabaja con el largo del resorte y el péndulo físico con el momento de inercia, las ecuaciones básicas, es decir, las ecuaciones de frecuencia y periodo, permanecen invariables. Es decir, la frecuencia siempre va a ser cuántos ciclos hace por segundo, es decir, 1 dividido el periodo. Y el periodo siempre va a ser 1 dividido la frecuencia o cuánto se demora en hacer un ciclo. Solo que las formas de llegar al periodo y la frecuencia cambian si es un resorte porque se usa la constante del resorte o cambian si es un péndulo.
físico o simple, ¿ya? Pero estas ecuaciones no cambian. Lo que cambia es cómo se llevan al estudio de péndulos, ¿ya? Y también vimos un ejercicio al comienzo, un poco para refrescar la memoria, donde trasladamos el concepto de movimiento circular a la ecuación de posición del péndulo simple, ¿ya? Como consejo, yo no sé cuándo será su prueba, pero como consejo, les recomiendo ir interiorizándose harto con estas fórmulas de acá. Por lo menos bajo mi experiencia, estas fórmulas de omega, de la frecuencia, iban quedando cuando uno iba haciendo los ejercicios. Todas como que se iban haciendo bastante familiares y eso es bueno porque a medida que uno practica igual, estas fórmulas van quedando. Así que traten igual de ir manejándolas y lo mismo con las ecuaciones de posición. X igual a por coseno de omega t más phi, ¿ya? Pero eso ha sido el día de hoy. Lo que me había pedido el profe es dejar bien claro cuándo se trabaja con un péndulo simple y cuándo se trabaja con un péndulo físico, ¿ya? Porque el tratamiento que se hace es distinto como vimos, ¿ya? Así que no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Eso sería básicamente, ¿ya? Que estén bien y nos vemos si quieren, digamos, vamos a comentar en el grupo si es a las 8 de hoy día la diferencia o si es mañana, ¿ya? Así que eso sería. Que estén muy bien y nos vemos.